Capítulo 9. Reino Oscuro. Se oían varios gritos por los pasillos, mientras los guardias y las almas malvadas vagaban por sus pasillos. A nadie le molestaban los gritos de dolor que les llenaban los oídos. Al final del pasillo había una puerta de madera negra que brillaba con un suave color púrpura enfermizo. Más allá de esa puerta había 6 mesas, 5 de las cuales estaban ocupadas. En la primera mesa estaba una chica de cabello negro azabache. Lágrimas de dolor y tristeza corrían por sus mejillas. ¿Cómo pudo ver más allá de mi máscara? Era su único pensamiento mientras comenzaba a desvanecerse lentamente, y solo pensaba en escuchar cada orden de su amo y someterse a su voluntad. Ella sería su siguiente en la sucesión como amante. Porque los demás han demostrado no ser dignos de él y él no puede obtener su premio en este momento. En la mesa de al lado estaba una chica de cabello dorado. «Por favor, ayúdenos», gritó. Pero sus gritos cayeron en oídos sordos. El rey Metaria permanecía en las sombras con una sonrisa en el rostro. Bien, todo va según lo planeado. Pronto los tendré como esclavos. Además de mi futura hija, mi sirvienta era una princesa a la que prepararé para que se acostumbre a mis pies, así como a mi próximo cuerpo. Porque este solo durará un tiempo sin que esa maldita princesa le conceda la eterna juventud, se dijo a sí mismo con una sonrisa burlona en los labios. Zona de tren 7. Usagi salta en el aire y asesta una patada de hacha a la cabeza de Kakashi, mientras que Naruto se incorpora por su lado con una patada circular y Sakura con un uppercut. Los 3 genin se habían unido para derrotar a su sensei, sabiendo que no podían con él solos en ese momento. Desde la línea de árboles, Sasuke observaba a Naruto con la mirada. ¿Cómo es tan fuerte esa droga?, se preguntó al ver a los otros 3 ser lanzados hacia atrás por un ataque de agua que Kakashi les había lanzado, y en ese momento atacó con un kunai. Kakashi lo vio venir y se giró, agarrándolo de la muñeca y lanzándolo contra los demás. Ustedes 3 tienen razón al trabajar juntos. Pero, Sasuke, deberías seguir el ejemplo de los demás y unirte a ellos, dijo, sonriéndoles a todos. Usagi se levantó y sonrió mirando a Kakashi. Lo siento, sensei. Pero los 3 hemos terminado el examen, le dijo mientras él observaba su mano derecha como 2 cascabeles en la cuerda que llevaba enganchada al cinturón. Al agachar la mano, sus ojos se abrieron aún más. ¿Cómo? ¿Cómo los conseguiste?, preguntó mientras miraba a sus alumnos. Naruto sonrió con suficiencia. Mientras Tame te atacaba, me acerqué con una invocación y tomamos las campanas, le dijo a su sensei. Kakashi miraba a Naruto con la boca abierta. ¿Pero cómo? ¿No sabía que tenías el contrato de invocación del sapo?, preguntó mientras miraba al zorro negro que estaba junto a Naruto. Naruto sonrió con suficiencia. Esa es solo una de mis invocaciones. Gracias por la ayuda, místico, le dijo al zorro, quien sonrió con suficiencia. No hay problema, Naruto. ¿Te importa si me quedo un rato?, preguntó Mystic mientras miraba a su alrededor y veía a Usagi sonriéndole. Claro, puedes quedarte un rato, dijo Naruto mientras miraba a Kakashi. El jonin miraba al zorro de 2 colas con asombro. ¿Tienes el pergamino de invocación Kitsune?, preguntó. Sí, ya lo tenemos. ¿Qué tal, Kakashi-sensei?, preguntó Usagi. Mientras observaba a Sakura, quien observaba a Mystic con miedo, y luego a Sasuke, quien los miraba a ambos con rabia y celos, dijo. ¿Por qué ustedes 2, perdedores, reciben invocaciones? Yo debería estar con esa invocación, no ustedes 2. Dijo Sasuke mientras se acercaba a Mystic. De repente, apareció una imagen borrosa y Mystic tenía a Sasuke inmovilizado contra un árbol, con el cuello de Sasuke entre sus fauces. No lo creo. No eres digno de mi clan de invocación, dijo Mystic gruñendo al asustado chico. Escupió a Sasuke de su boca y regresó con Naruto y Usagi. Solo puedo ser invocado por su clan. No, ningún otro clan de las naciones elementales tiene derecho a llamarnos, dijo sonriendo mientras miraba a los demás. Una vez liberado de las fauces del místico, Sasuke se alejó rápidamente de él y del árbol donde estaba inmovilizado. Tengo que conseguir esa invocación, pensó mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios al mirar a sus otros 3 compañeros. Kakashi simplemente les sonrió a todos. Bueno, en cierto modo, ustedes 4 sí que trabajaron en equipo. Así que pasan. Entrenaremos todos los días a las 7 de la mañana y a las 11 o 12 saldremos de misiones. Después de la misión, son libres de hacer lo que quieran. Si necesitan más entrenamiento o ayuda en alguna área en la que no pueda ayudarlos, encontraré a alguien que los ayude, les dijo a sus 4 estudiantes.
Naruto y yo estamos aprendiendo jutsus médicos con Hinata de la mamá Tsunade, dijo Usagi mientras miraba a Kakashi. También Jiraiya Papa entrenará a Naruto por su cuenta cuando esté en la aldea. Espero que nos entrenes a todos por igual, Kakashi-sensei. ¿Qué diría Minato Nii-san si no lo hicieras? Le dijo al Jonin tuerto, que abrió los ojos de par en par por la sorpresa y su mente corría a 1000 por hora intentando entender por qué llamaba hermano a Minato. Bueno, Kakashi-sensei, ¿qué vamos a hacer ahora? Terminamos el examen antes del mediodía y podríamos entrenar o hacer una misión, sugirió Usagi mientras se sentaba bajo el árbol bajo el que se encontraba. Kakashi se quedó allí boquiabierto como un pez plateado. Sus ojos estaban vidriosos por la sobrecarga del sistema. Recuerdo vagamente a Minato-sensei hablando de conocer a la hija de Jiraiya-sama. Pero, el día que la conoció, los ojos de Kakashi se agrandaron al mirar a Usagi. ¿Eres ella? Preguntó sin apartar la vista de Usagi. Naruto, Sakura e incluso Sasuke observaban cómo hablaban. ¿Qué pasa? Pensó Sakura, mientras su Sakura interior también estaba perdida en la confusión. Usagi le sonrió con sorna a Kakashi mientras se giraba para mirarlo de nuevo. Podría ser. Pero, ¿quién sabe? Le dijo, dándole la espalda y caminando hacia Naruto. Lo abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Solo hay 4 personas vivas que podrían decírtelo. No diré nada pronto, ni mis padres tampoco, dijo mientras se acurrucaba en el cuello de Naruto, haciendo que éste se sonrojara como un tomate. ¿Un Usagi? Preguntó Naruto con un rubor que le quemaba las mejillas, intentando no desmayarse por la cercanía de Usagi. Ella sonrió suavemente y le susurró al oído. Sí, Naruto-kun. Dijo con voz burlona. Eso fue todo. Naruto estaba fuera de combate. Su cálido aliento en el lóbulo de su oreja fue demasiado para el pobre chico, que cayó al suelo y sus ojos parecían haberse convertido en espirales. Si le hubieras subido el cuello, habrías visto vapor emanando de su cuerpo. El pobre Naruto había cometido un error por culpa de Usagi. Usagi miró a su novio con una leve sonrisa y un ligero rubor en las mejillas. Vaya. ¿Yo le hice eso? Pensó. ¿Qué le pasó? Preguntó Sakura mientras miraba a la rubia despeinada. Le pasó una mujer, dijo una voz detrás de la pelirrosa. Todos se giraron para ver a Jiraiya allí de pie con una sonrisa burlona. Vaya, querida. Has destrozado al pobre chico. Yo pensaba que lo destrozarías en tu noche de bodas. Se rió mientras Usagi lo fulminaba con la mirada. Papá, ayúdame a despertarlo para que podamos ponernos a trabajar, le dijo a su padre mientras los demás los observaban interactuar. Pero, Usagi-chan, ¿no sería más divertido despertarlo en tu cama con él solo en calzoncillos? Preguntó Jiraiya con una sonrisa desenfadada. La sonrisa pasó desapercibida para sus otros 2 compañeros. Pero Kakashi, por otro lado, soltó una risita disimulada, lo que hizo que Usagi y Jiraiya se volvieran para mirar al cíclope. Usagi lo fulminó con la mirada. Jiraiya-sama, parece que intentas arreglar su vida amorosa, como se vio en tu segundo libro, dijo Kakashi, divertido. Más te vale que no, dijo Usagi mientras arrastraba lentamente a Naruto hacia el árbol cercano. Si intentas algo así, le diré a mamá que te encontré otra vez en las aguas termales. Amenazó Usagi mientras miraba a su padre adoptivo con una sonrisa cómplice. Ante esto, Jiraiya palideció, sabiendo perfectamente que Tsunade lo hospitalizaría de nuevo. En ese momento, lo necesitaban más en el campo que acostado de espaldas curándose. No, jamás se me ocurriría hacerle eso a mi propia hija. Y mucho menos a mi único ahijado, dijo mientras tosía en su mano, intentando calmarse de sus pensamientos sobre una esposa enfurecida. Después de unos 10 minutos, Naruto comenzó a regresar lentamente al mundo de los vivos. Abrió los ojos lentamente. Parpadeó un par de veces mientras miraba a su alrededor. Dejó escapar un gemido mientras se frotaba la cabeza. ¿Qué me pasa? Preguntó, mirando a todos y vio que Usagi estaba sentada a su lado con la cabeza sobre su hombro. Bienvenida de nuevo, bella durmiente, le dijo mientras un leve rubor le cruzaba las mejillas. Lo siento, no quería que te desmayaras así, le dijo mientras se incorporaba lentamente y comenzaba a ponerse de pie. Kakashi levantó la vista de su libro y sonrió. Ya era hora. Vamos a nuestra primera misión como equipo 7, dijo mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse con Sakura y Sasuke pisándole los talones. Usagi le ofreció la mano a Naruto. Vamos, vámonos. Antes de que empiecen a hablar de nuestra supuesta vida amorosa, dijo Usagi haciendo comillas con los dedos mientras hablaba de su vida amorosa. Él tomó su mano mientras ella lo levantaba y ambos corrieron tras su equipo. Oficina de misiones de la Torre Hokage.
El equipo 7 entró en la oficina de misiones y vio a otros equipos esperando. Con el rabillo del ojo, Usagi vio a un par de sus amigos allí de pie con su sensei, escuchándolo hablar de algo sin importancia. ¿Ten-chan? ¿Le? Preguntó Usagi mientras dejaba a su equipo para dirigirse al equipo Gai, también conocido originalmente como el equipo 9. Todos se giraron hacia la voz familiar que les sonaba a sus espaldas. Usagi-chan. Exclamó Lee con una sonrisa de oreja a oreja. Me alegra verlos, mis jóvenes amigos, dijo Lee al ver a Naruto acercarse por detrás de Usagi. Naruto, mi eterno rival. Gritó Lee. Naruto rió entre dientes al ver a sus amigos acercándose a Usagi y a él. Lee, veo que te gusta más la licra negra. Dijo Naruto. Lee se llevó una mano a la cabeza, riendo. Claro que sí. Me queda mejor y le dificulta a Neji seguirme en la oscuridad, dijo Lee, volviéndose hacia su otro compañero. Neji, ¿cómo estás? ¿Sigues con el palo del destino metido en el trasero? Preguntó Usagi. Esto sorprendió a todos. Nadie la había oído hablar así. Pero ya no era la misma princesa del reino de la luna de siempre. Usagi-san, me alegra verte de nuevo. Sigo creyendo que el destino me gobierna. Entiendo tu punto de vista, dijo Neji asintiendo con la cabeza. Naruto sonrió con suficiencia. Bien, no quiero verla patearte el trasero otra vez, y esa locura que hizo incluso dejó a Gai Sensei en shock, dijo al ver que Gai los había cosido. Ah. Usagi-chan, Naruto. Dijo Gai mientras se acercaba a los adolescentes. Me alegra verlos. ¿Nos acompañarán esta noche al entrenamiento juvenil? Preguntó mientras el resto del equipo 7 se acercaba a sus otros dos compañeros. Kakashi arqueó una ceja. Gai, ¿conoces a dos de mis alumnos? Preguntó Kakashi mientras guardaba su librito rosa. Esto le arrancó una gran sonrisa a Gai. ¿Y a mi eterno rival juvenil? Sí que los conozco. Llevan un tiempo entrenando conmigo y con mi equipo. ¿Y Naruto lleva estudiando conmigo cuántos años? Usagi lleva un año aprendiendo de mí, dijo Gai sonriéndole a Kakashi. Kakashi también notó que el mono de licra de Gai ahora era completamente negro, al igual que su chaleco Jonin. ¿Y qué ha pasado con tu ropa? Preguntó de repente. Usagi sonrió con suficiencia. Perdieron una apuesta contra mí y las condiciones eran que el verde tenía que desaparecer, que lo cambiaran por negro y que sus calentadores naranjas fueran grises o plateados, dijo sonriendo y mirando a su sensei. Kakashi sudó una gota al mirar a su rival. Bueno, entonces será mejor que no apueste contigo por ahora, dijo mientras se giraba para mirar la fila hacia el mostrador de misiones. Bueno, equipo 7, es nuestro turno, dijo mientras se acercaba al mostrador, flanqueado por Sasuke y Sakura. Naruto gimió. Esto es un asco, dijo mientras miraba a sus amigos. Estamos atrapados en un equipo con una emo inútil y una fanática un tanto inútil, les dijo a los demás. Lee arqueó una ceja poblada al oír esto. ¿La chica de la hermosa cabellera rosa es una fanática? ¿Pero a quién está admirando? Preguntó, queriendo saber qué podía hacer para ganarse su corazón. Usagi vio esa mirada en los ojos de Lee y esbozó una sonrisa maliciosa. Está admirando a Sasuke Teme, dijo al ver ese destello fugaz en los ojos de Lee. Esto es una maravilla. ¿De verdad cree que Sakura es linda?, pensó Usagi mientras se giraba para mirar a su equipo. Naruto vio que tramaba algo y supo que esto no le sentaría bien a Sasuke, así que simplemente sonrió con suficiencia. Venga, vámonos. Antes de que Emo o Vanish se quejen, dijo mientras se giraba y se acercaba a sus equipos. Usagi se volvió hacia el equipo Gai y sonrió con suficiencia. Nos vemos esta noche para entrenar, Gai Sensei. Dicho esto, hizo una reverencia, se dio la vuelta y se fue para unirse a su equipo en la misión que tuvieran que cumplir. Casa Tsukino. Los 4 exploradores exteriores estaban de pie frente a la casa Tsukino, mirando la puerta azul claro. Junto a ellos estaba Miyuki, que ladeó la cabeza y observó la casa. ¿Aquí viven mis abuelos?, preguntó a los demás. Sí, aquí es donde creció tu madre. Bueno, donde pasó sus primeros 15 años, dijo Otaru. Miyuki se encogió de hombros y pensó que no había mejor momento que el presente para ir a ver a sus abuelos. Ya conocían a Chibi Usagi, y esa chica era solo su hermana adoptiva. A Luna le va a dar un pequeño infarto, pensó mientras se giraba para mirar a los demás y sonreía. ¿Vamos?, preguntó mientras tomaba del brazo a Otaru y arrastraba a la pobre chica hasta la puerta. Miyuki llamó a la puerta, sin querer usar el timbre. Después de unos minutos, oyó una voz de mujer. Voy. Un momento, dijo la voz tras la puerta. Capítulo 10. Ya voy, un momento, por favor.
Gritó la voz de la mujer desde detrás de la puerta azul claro. Miyuki sonrió al mirar a las otras 3 exploradoras que las seguían. Justo entonces, la puerta principal se abrió y allí estaba una mujer mayor, de cabello azul largo y ondulado y ojos castaño oscuro. Sonrió al ver a las 4 exploradoras y a una joven adolescente de cabello rubio platino con 3 moños alrededor de sus coletas. Lo que llamó la atención de la mujer fue que la chica tenía ojos azules cristalinos y el mismo entusiasmo por la vida que sus hijas. Usagi, susurró la señora Tsukino. Konoha. Usagi fulminó con la mirada a Sasuke y Sakura mientras cargaba a Tora en brazos. No puedo creerlo, Sasuke teme. ¿Cómo te atreves a querer prenderle fuego a este pobre gatito? Le gruñó mientras Naruto caminaba junto a Usagi, quien jugaba con Tora con una pequeña cola de gato que había encontrado junto al lago. Tora observaba a los peces nadando y a veces les daba patadas. Tora no es tan mala. Solo busca un poco de libertad lejos de su hogar, cazar y ser una gata, dijo Naruto mientras retiraba la pequeña cola de gato de Tora mientras su pata la golpeaba. Sasuke solo gruñó mientras miraba fijamente a Tora. Maldito gato, fue todo lo que pudo gruñir. Sasuke-kun solo se estaba protegiendo de esa bestia que atacó su hermoso rostro, gritó Sakura mientras intentaba atender el rostro de Sasuke, y él la apartaba cada vez que se acercaba lo suficiente para ver los arañazos en su rostro. Muy bien, esta fue una buena primera misión para el equipo 7. Ahora regresemos a la oficina de misiones e informemos al señor Hokage que la misión fue un éxito, dijo Kakashi mientras sonreía a su adorable Genin. De camino a la torre Hokage, el equipo 7 vio al equipo 8 y al 10 con sus sensei dirigiéndose también a la torre Hokage. Hinata-chan. Gritó Usagi al ver a su amiga de espaldas, hablando con Kiba y Shino. Hinata se giró y vio a Naruto y Usagi dirigiéndose hacia ella con otras 3 personas a cuestas y un gato en brazos de Usagi. Usagi-chan. Me alegra verte a ti y a Naruto-kun, dijo la tímida chica, que se había esforzado mucho por dejar de tropezar con Naruto. Sasuke miró a Hinata y a sus compañeros con disgusto. ¿Qué tramas, perdedor? Preguntó Kiba mientras se acercaba a Naruto y chocaba a los 5. No hay mucho aliento de perro. Acabamos de terminar nuestra primera misión, dijo Naruto sonriendo y señalando a Tora. Kiba miró al gato en brazos de Usagi y arqueó una ceja. ¿Me estás diciendo que ese gato fue tu primera misión como equipo? Preguntó, mirándolos con asombro. Sí, Tora fue nuestra primera misión. Supongo que le gusta huir de la esposa del Señor del Fuego todo el tiempo. Así que sé que irán tras ella tarde o temprano, dijo Naruto al girarse y ver que Shikamaru, Chouji e Ino se acercaban. Asuma y Kurena ya habían ido a hablar con Kakashi un momento, pues se sorprendieron al ver que había adelantado a su equipo y ya los tenía en su primera misión. Todo lo que habían planeado era mostrarles a sus equipos la oficina de misiones y reunirlos para su entrenamiento y primera misión por la mañana. ¿Qué problema? Ya que ustedes ya están empezando su primera misión, nuestros sensei nos van a presionar para que también hagamos una, y pensé que tendría el resto del día para tumbarme a la sombra y observar las nubes, dijo Shikamaru con un sonoro bostezo. Qué lástima, perezoso. Tenemos que tomarnos uno ahora. Tengo que demostrarle a Sasuke-kun que soy un verdadero ninja y aparecer en Billboard, dijo Ino mientras miraba a Sasuke con corazoncitos en los ojos. Usagi miró por encima del hombro a Ino. Tan patética fui. Pensó mientras se volvía hacia sus amigas. Me preocuparía más por entrenar y convertirme en una ninja, no en una fanática inútil y patética, dijo Usagi mientras volvía a mirar a Ino. Ino miró a su compañera rubia y la fulminó con la mirada. ¿Qué sabes siquiera de ser una ninja? Solo eres una rara que apareció de repente hace un año y ha estado afirmando que 2 de los Sannin legendarios son tus padres, gruñó Ino. Usagi le entregó a Tora a Naruto y se acercó a Ino. Esto hizo que todos miraran a las 2 chicas rubias mientras se miraban fijamente. ¿Quién eres tú para cuestionarme? Ino, no eres más que una princesita malcriada que nunca ha visto el mundo real, porque tu padre te protege de los verdaderos horrores de ser un shinobi. ¿Sabes que en cuanto aceptes una misión de rango C fuera de esta aldea, te verán obligada a matar? ¿O crees que ese teme, por su propia voluntad, vendrá montado en el gran caballo blanco que se ha metido hasta el fondo? ¿Entiende, Ino? No, alguien vendrá a salvarte en una misión a vida o muerte. La única que te salvará eres tú. Sí, Shikamaru y Chouji harán todo lo posible por protegerte, y tu sensei también. Pero, maldita sea, madura y baja la cabeza de las nubes. Eso también va para ti, Sakura. Lo único que conseguirán es que maten a tu equipo si creen que siempre habrá alguien ahí para salvarlas, dijo mientras miraba a su compañera de equipo.
Esto dejó a todos en shock. Miraron a las dos rubias y a la pelirrosa. Todos observaban a las chicas. Ino había cerrado el puño y parecía lista para atacar mientras Sakura corría hacia Usagi con el puño cerrado. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? ¿Qué te da ese derecho? Preguntó Sakura. Los tres sensei se giraron para observar a las tres chicas. Bueno, Kakashi, parece que vas a tener un montón de trabajo con Usagi cabreando a todas las fans, dijo Asuma mientras encendía su cigarrillo. Dio una calada y dejó escapar una pequeña nube de humo por los labios. Kurenai miró a las chicas y sonrió con suficiencia. Menos mal que les está poniendo los pelos de punta. Sé que me preocupaba tener que lidiar con una fan de Hinata. Pero la chica me ha sorprendido y ha demostrado ser una auténtica kunoichi, y con lo que ha aprendido de Tsunade sobre cómo convertirse en ninja médico de campo. Me ha hecho sentir realmente orgullosa. Esto no pasó desapercibido para los demás genin, que miraron a su tímida compañera de pelo azul medianoche. Hinata se sonrojó y sonrió suavemente. Sí, estoy aprendiendo de Lady Tsunade, dijo en un susurro. Usagi esquivó el puñetazo de Sakura mientras Ino la atacaba con una barrida. Usagi rodó de lado, saltó y recibió a las dos chicas con una patada giratoria. Ambas salieron despedidas hacia atrás al estrellarse contra la pared de una pequeña tienda. Los ojos azules de Usagi se endurecieron como el acero al acercarse a las dos. Sois unas kunoichis inútiles. ¿Por qué no vais a casa esta noche y le preguntáis a vuestro padre sobre los verdaderos horrores de ser una ninja, Ino? Y ya que estáis, llevaos a Sakura. Ambas necesitáis una llamada de atención. Ya no jugamos a ser ninjas. Ahora nos estamos convirtiendo en algo real, y si vosotras dos podéis vencerme, ¿a quién demonios podéis vencer? Porque conozco niñas de 8 años más fuertes que vosotras. Deberíais estar avergonzadas, les dijo mientras se daba la vuelta y volvía con las demás. Todas estaban boquiabiertas. Incluso la temporada Shinobi de Sensei. Estamos en shock con lo que esta chica le contó a su compañera Kunoichi. Bien dicho, Usagi-san, dijo Asuma mientras se acercaba a Ino, quien miraba a su sensei con lágrimas en los ojos. Lo que les ha dicho es cierto. No todo es diversión en el campo. Cuando salen de esta aldea en una misión, es cuestión de vida o muerte. Porque nunca saben a quién se enfrentarán. Puede ser un simple bandido, otro ninja intentando impedirles completar su misión o enfrentarse a un ninja renegado. Así que, chicas, si esta no es la vida que querían y aún quieren vivir en ese mundo de fantasía, no creo que sea bueno que sigan siendo kunoichi y acepten trabajos normales como civiles. Ino, tú eres la futura heredera del clan y quizás lo mejor sea aprender las reglas de liderar un clan y dejar el ninja a tus compañeros, y Sakura, vienes de una familia de comerciantes. Quizás deberían dejar de ser kunoichi y aprender de sus padres sobre los negocios familiares para permitir que otros que realmente quieran seguir el camino de un shinobi sigan su camino. Les dijo a las dos chicas. Los 9 genin tenían una expresión seria. Lo que uno de los sensei y lo que Usagi había dicho los despertó. Bueno, quizá no a Sasuke. Ella será mía. Esos otros no me sirven de nada y no me darán crías fuertes para reconstruir mi clan, pensó mientras miraba a Usagi, que volvía a rodear el cuello de Naruto con los brazos, lo que hizo que el rubio se sonrojara. Simplemente lo fulminó con la mirada. Tendré que hacerlo desaparecer primero. En ese momento, un escalofrío recorrió a Naruto. Kid, ten cuidado con ese Uchiha. No saldrá nada bueno de él, dijo Kurama. Yo también empiezo a tener esa sensación, Kurama, le dijo Naruto mentalmente al demonio zorro. Usagi notó la forma en que la miraban y simplemente le devolvió la mirada al último Uchiha. Pero, Asuma-sensei, eso no puede ser cierto. Ella tiene que estar mintiendo sobre todo, dijo Ino antes de que la interrumpieran. Lo que ha dicho es la cruda verdad, chicas, dijo Kurenai mientras se acercaba a su equipo. Tomará tiempo antes de que mi equipo llegue a su primera misión de rango C, pero las haré trabajar arduamente y me alegra que tengamos un ninja médico de campo en entrenamiento y que Kakashi también tenga razón. Quizás, Asuma, podrías hacer que Ino también entrene con Lady Tsunade. Le sugirió a su novio secreto. Tora empezó a luchar contra Naruto e intentó zafarse de sus brazos. Detrás de los genin estaba la esposa del Señor del Fuego, que se acercaba a los 3 equipos. Oh, encontraron a mi gatita, Tora-chan. Gritó la mujer mientras corría hacia los jóvenes ninjas y arrebataba a Tora de las manos de Naruto. Detrás de la mujer esponjosa estaba el tercer Hokage. Se reía de las caras de los jóvenes ninjas. Muchas gracias por devolvérmela. La extrañaba mucho, no sé por qué sigue huyendo de mí, dijo sonriendo y mirando a Usagi y Naruto.
Señor del fuego. Creo que sé por qué sigue huyendo de ti. Dijo Usagi, mordiéndose el pulgar y haciendo varias señales con las manos mientras la golpeaba contra el suelo. Ante todos, en una niebla negra, surgió una gran pantera negra. Usagi-chan, ¿necesitas algo? Como la pantera de ojos azules cristalinos. Sí, Nico. Necesito que me ayudes con Tora para que le explique a su dueña por qué huye de ella a diario, dijo Usagi mientras tomaba a Tora de las manos de la esposa del Señor del Fuego, claro. Tora, ¿por qué sigues huyendo de tu dueña? Preguntó Nico. Tras varios ronroneos, gruñidos y maullidos, Nico asintió, comprendiendo por qué esta gatita atigrada gris huía cada vez que podía de su dueña. Tora-chan dice que su dueña la aprieta hasta la muerte, juega a disfrazarla y la trata como a una muñeca viviente, y que no es un juguete, sino un animal que respira y quiere que la traten bien. Solo quiere que la carguen con cariño, la acaricien con suavidad y que la traten bien, dijo Nico mientras observaba a la mujer peluda y elegantemente vestida. Miró a la pantera lunar con asombro y asombro. Nunca había pensado que amar a su gatita fuera algo malo. Siempre había pensado que cuanto más la abrazaba, más le demostraba a Tora cuánto la amaba. ¿Es cierto, Tora-chan? ¿De verdad te estoy haciendo daño con mi amor? Preguntó. Tora miró a Nico y maulló. Dice que sí. Pero te quiere y quiere estar contigo. Solo te pidió que le quitaras todo el amor que le das, dijo Nico mientras suspiraba y miraba a Usagi. La mujer asintió. Te prometo, Tora, que no te aplastaré hasta la muerte y que dejaré de disfrazarte. Lo haré con mis nietos, dijo la esposa del Señor del Fuego. Tora saltó de nuevo a sus brazos y empezó a ronronear cuando la abrazó suavemente. Lo siento, Nico, necesitaba ayuda. Me alegra que tú también nos hayas ayudado, dijo Usagi con una sonrisa. De entre las sombras, Mystique apareció frente al grupo. Naruto, Usagi. ¿Ya casi terminan su misión? Tsunade-sama los ha solicitado a ustedes dos, además de a Hinata, dijo Mystique mientras miraba a Hinata. Supongo que es hora de ir a entrenar. Juro que Ba-chan es un esclavista, se quejó Naruto mientras miraba a Usagi y Hinata. Hinata rió disimuladamente, cubriéndose la boca con la mano, mientras miraba a Naruto y luego a su sensei. ¿Está bien que me vaya a mi otro entrenamiento con Tsunade-sama? Le preguntó a Kurenai. Kurenai parpadeó varias veces mientras miraba a su alumna, que era como una hermana pequeña. Claro, Hinata. Por favor, cuéntame todo lo que has aprendido de Tsunade-sama para que sepa cómo integrarlo en tu entrenamiento con tus compañeros, dijo Kurenai mientras miraba a sus otras dos alumnas. Supongo que esto es todo por hoy. Además, sé que sus clanes las esperan para su entrenamiento de la tarde. Les dijo a las otras dos. Naruto y Usagi miraron a Kakashi, quien asintió mientras los tres se giraban y comenzaban a alejarse, cuando oyeron dos voces detrás de ellos. Esperen. Dijeron Ino y Sakura. Se detuvieron, se giraron y miraron a las dos fanáticas. ¿Qué quieren? Tenemos cosas que hacer, dijo Naruto. Ino se acercó y miró hacia abajo, seguida de Sakura. Queremos hacernos más fuertes, convertirnos en kunoichis y no ser un peso muerto para nuestros compañeros, dijo Ino mientras miraba al suelo. Naruto miró a los tres sensei y luego a sus dos amigas, y las cinco asintieron. Sí, claro, está bien, dijo mientras volvía a caminar. Las dos chicas se miraron y corrieron tras los tres y el zorro. La esposa del Señor del Fuego los vio irse. Ese chico y esa chica cambiarán este mundo para mejor, pensó mientras regresaba a casa con su ahora feliz gatito. Nico se desvaneció en una nube de humo negro mientras los demás la veían desaparecer. Poco después, el pequeño grupo de equipos apareció frente a la casa de Naruto y Usagi. Usagi abrió la puerta y gritó al entrar. Ya estamos en casa y tenemos dos estudiantes más para ti, mamá. Tsunade apareció por la esquina con una sonrisa maliciosa. Bien, tengo dos víctimas más, dijo mientras miraba a las dos chicas delgadas y enfermizas. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios les pasa a estas dos chicas? Parece que se están muriendo de hambre. Gritó Tsunade mientras las observaba. Sakura dio un paso al frente y habló. Estamos a dieta. Necesitamos mantenernos delgadas para que Sasuke nos quiera y elija a una de nosotras como esposa, dijo la pelirrosa. Antes de que nadie se diera cuenta, Tsunade la había echado por la puerta justo por donde acababa de entrar. Si se convierten en mis alumnas, dejarán de hacer estas tonterías, y si descubro que siguen haciéndolo, las eliminaré yo misma y haré que las expulsen del programa ninja. Porque ahora mismo no tienen buena salud para ser ninjas y van a matar a sus compañeros y a sí mismas, ya que estarán demasiado débiles por la falta de comida para obtener energía y chakra.
No quiero oír que van a engordar por comer. Con todo el entrenamiento que harán, quemarán toda esa grasa y desarrollarán los músculos, el chakra y la energía que necesitan para ser ninjas. Les doy a ambas un mes y, en ese mes, no se ven saludables y engordan. Haré que las expulsen. Les dijo a ambas mientras Sakura se ponía de pie lentamente y miraba a la rubia con miedo. Sí, Lady Tsunade, ambas lo entendemos y haremos lo que nos diga, dijeron las dos chicas mientras se alejaban rápidamente de la mujer. Capítulo 11. Habían pasado 3 meses desde que Sakura e Ino comenzaron a entrenar con Naruto y los demás. Pero Tsunade había decidido no entrenarlos con su superfuerza. La habían molestado demasiadas veces porque se comportaban como si fueran tontas y se burlaban de Naruto. Durante este tiempo, Naruto aprendió a usar el bisturí de chakra y su superfuerza. Desde muy temprano, aprendieron que su chakra, mezclado con el ki, era venenoso para los demás. Naruto, creo que solo puedes curar a otros como tú, dijo Tsunade mientras miraba al joven con una suave sonrisa. No te preocupes, Ba-chan. De todas formas, podría ser lo mejor. Soy más apartamento para el frente. Además, con 2 sanadores en mi equipo, sé que estoy en buenas manos, dijo Naruto con una sonrisa taimada. Ino observaba a su sensei de medio tiempo interactuar con Naruto. Durante ese tiempo, Ino había madurado. Poco a poco, también empezó a ver a Sasuke como su verdadero yo. Esto le revolvió el estómago. Flashback no justus. Era sábado temprano e Ino decidió ir temprano a ver a Lady Tsunade. Mientras caminaba por el mercado, vio a Usagi haciendo algunas compras en uno de los puestos de hierbas medicinales. Ino pensó que vería lo que estaba comprando. Pero se detuvo al ver a Sasuke acercarse a Usagi. Usagi, dijo Sasuke. Esto hizo que la chica rubia se girara. Sonrió hasta que vio quién era. ¿Qué quieres, Uchida? Respondió. Él le sonrió con sorna. ¿Qué vas a hacer si renuncias a esta tontería y aceptas tu lugar a mi lado como mi esposa y madre de todos mis hijos? Le preguntó con tono arrogante. Esto hizo que Usagi palideciera un poco y se pusiera de un color verde enfermizo. No estoy fingiendo. No quiero tener nada que ver con gente como tú. Soy una persona. No un objeto con el que puedas jugar y luego tirarlo cuando termines. En fin, pronto me casaré con Naruto. Así que no hay nada que tú ni tus perritos falderos puedan hacer, le dijo mientras se daba la vuelta para irse. Incluso el hombre del puesto médico fulminó con la mirada a Sasuke. Estaba harto de que esto sucediera cada vez que Usagi y Hinata venían a por provisiones. Pero no decía nada por miedo a que el Consejo Civil se le echara encima. Mientras Usagi pasaba junto a Sasuke, la agarró de la muñeca y la atrajo hacia él. Serás mía y nada podrá impedirme conseguir lo que quiero. Le gruñó. Justo entonces, de la nada, apareció Kakashi. Sasuke, suelta a Usagi, le dijo al joven Uchida con las manos descansando perezosamente en los bolsillos del pantalón. Sasuke solo pareció apretar su agarre en su muñeca. Pero Usagi no mostró dolor ni miedo. Simplemente lo fulminó con la mirada. Antes de que Sasuke pudiera romperle la muñeca, Kakashi la agarró por la muñeca y la apretó con fuerza. Esto lo hizo soltar a la chica y dejar escapar un pequeño grito de dolor. ¿Qué demonios, Kakashi? Gritó Sasuke. Miró con furia a su sensei. Te dije, Sasuke, que pararas y la dejaras en paz. Esto tiene que parar. Si sigues acosando a Usagi y Hinata, te daré de baja del programa Shinobi, te sellarán el chakra y te internarán en un hospital psiquiátrico hasta que se demuestre que estás estable, dijo Kakashi con una sonrisa. Sasuke resopló, se liberó del Jonin y se dio la vuelta para marcharse. Kakashi se giró hacia Usagi. ¿Estás bien, Usagi? Preguntó con preocupación. Ella lo miró y sonrió suavemente. Estaré bien, le dijo. Bueno, aún así deberías hacer que Lady Tsunade revise tu muñeca y te acompañaré a casa cuando termines con tus compras, dijo Kakashi mientras le sonreía. Ino se quedó allí, en shock. ¿Sasuke iba a lastimar a Usagi por rechazarlo? Eso no le sentó bien. Pensó que esa noche, en la cena familiar con su familia, la de Shikamaru y la de Choji, se lo diría a sus padres y vería qué podían hacer. No estaba bien que atacara a camaradas y chicas para salirse con la suya. Fin del flashback no justus. Tsunade se alegró de que, tras un mes y medio de entrenamiento, Ino hubiera empezado a tomarse en serio sus estudios. Había dejado la dieta drástica y se había centrado más en ser una auténtica kunoichi y una ninja médico bastante decente. Pero Sakura, por otro lado, seguía teniendo problemas con su dieta drástica y siempre perdía la concentración al ver a Uchida, creyéndose superior a las demás. Tsunade la había golpeado al menos una vez por semana.
Además, cada vez que golpeaba o intentaba golpear a Naruto, Hinata cerraba uno de sus puertos de chakra. Esto enfurecía a la pelirrosa, y cuando creía que era seguro golpearlo durante las reuniones de equipo, Usagi la golpeó con mucha más fuerza que su propia madre. Era lunes por la mañana temprano y el equipo 7 esperaba a que Kakashi apareciera. Sakura aprovechó para molestar a Sasuke. Sasuke-kun, ¿qué te parece si salimos este fin de semana? Le preguntó al emo del equipo. Sasuke miró a la pelirrosa. No, le dijo y apartó la mirada. Naruto y Usagi eligieron ese momento para alejarse de ellos dos. Naruto tomó la mano de Usagi y la guió por el pequeño manantial que corría bajo el puente. ¿Naruto? Preguntó Usagi. Él la miró y sonrió. Sí, Usagi-chan, dijo. ¿Te estás poniendo nervioso? Preguntó Usagi mientras miraba a Naruto a los ojos azules. Sus propios ojos azules reflejaban preocupación y miedo. Había llegado a amarlo de verdad durante el tiempo que habían estado juntos y sentía un vínculo con él. Incluso más fuerte y poderoso que el que había sentido con él. Naruto la miró desconcertado por un momento antes de comprender de qué estaba hablando. Con una sonrisa pícara, se inclinó, la besó suavemente en la mejilla y le susurró. Estoy listo para pasar mi vida contigo, mi princesa. Nada ni nadie me detendrá jamás. Le dijo mientras se reclinaba, con un ligero rubor en las mejillas. Usagi lo miró sorprendida, pues nunca había hecho algo así. Sakura los observaba con celos en los ojos. Para ella, Sasuke-kun nunca le había hecho eso. De hecho, nunca se lo había hecho a ninguna chica. La única persona a la que había besado era a Naruto. Naruto. Te amo de verdad, dijo Usagi mientras lo abrazaba. Naruto se puso un poco rígido al oír eso. Pero se relajó en sus brazos. Te amo también, Usagi-chan, le dijo mientras la abrazaba. Sasuke los miró con rabia. Ese bastardo estaba arruinando su oportunidad con Usagi y Hinata. ¿Para qué necesitaba ese idiota dos esposas? No tenía un clan que reconstruir y quería el poder que le daban Hinata y el clan Iga, y el poder que Usagi tenía al tener dos Sannin como padres. Si tan solo pudiera casarse con la rubia, podría obligar a Jiraiya y Tsunade a enseñarle todos sus secretos. Los dos rubios se separaron justo cuando Kakashi apareció en una nube de humo. Hola, fue todo lo que dijo, sonriendo a todos. Al mirar a Sakura y Sasuke, pudo ver a los pequeños monstruos de ojos verdes en los hombros de ambos, quienes observaban a los dos rubios de su equipo, que estaban de pie junto al puente, hablando. Kakashi, ¿qué haremos hoy? Preguntó Naruto mientras él y Usagi caminaban de regreso por el puente con los demás. Kakashi los miró y sacó su librito morado. Adivinen, ¿van a leer el nuevo libro de Ero Sannin? ¿Por qué limpiamos la casa de alguien? Preguntó Naruto, mirándolo molesto. Suena bien el plan. Vamos a conseguir una misión de rango D y después entrenaremos, dijo Kakashi mientras sonreía a su adorable Genin. Mientras caminaban por la aldea, Usagi tomó la mano de Naruto y la sostuvo. No le importaba que la gente la mirara con enojo por su amor. Solo le importaba lo que sentía por él y lo que él sentía por ella. Al pasar por la tienda de bodas, Usagi vio cómo le quitaban el vestido y lo colocaban en el escaparate. Esta dependienta tenía una extraña tradición. Exhibía los vestidos de novia de las novias kunoichi antes de sus bodas. La mujer decía que era para la buena suerte. Naruto apretó su mano alrededor de la de ella y sonrió. En cuestión de días. Pasaremos nuestras vidas juntos, le dijo. Habían llegado a la torre del Hokage y entraron a la oficina de misiones. Allí estaba el tercer Hokage, mientras varios equipos anteriores a ellos cumplían sus misiones y salían de la oficina. Ah. Equipo 7. ¿Cómo están esta mañana? Preguntó Sarutobi, sonriéndoles a todos. Estamos bien, jiji, dijo Usagi antes de que Naruto pudiera siquiera hablar. Esto le valió una carcajada del anciano líder. Me alegra oír eso. Veamos qué misión puedo encargarles, dijo Sarutobi mientras sacaba varios pergaminos de rango de Tengo una Torá, cuidando a los nietos de los mayores, no pudo terminar lo que decía. Naruto ya había hablado. ¡No! No más misiones de Koro. Esos vagos pueden limpiar sus propios jardines y cuidar a sus hijos. Jiji, quiero una misión de verdad. Sé que esas otras misiones son para fortalecer nuestro trabajo en equipo y demás. Pero, vamos. Es la única manera de que eso suceda para este equipo. Necesitaríamos una misión de alto nivel que nos enseñe cómo funciona el trabajo en equipo y cómo podría salvarnos la vida, dijo Naruto. Todos en la oficina se giraron y miraron al rubio como si le hubiera brotado una segunda cabeza por un instante, una pequeña mueca se dibujó en los labios del Hokage. Vio algo en Naruto.
que solo había enviado 2 veces antes, y fue en los padres del chico cuando eran Geni. Muy bien. Tengo una misión sencilla de escolta y protección. Que todos ustedes podrían encargar. Traigan al cliente. Le dijo a Lambu que estaba en la puerta. Varios minutos después, un hombre con sombrero de paja y una jarra de sake en la mano entró en la oficina. Miró a los 4 genin y rió. ¿Crees que un avancé de pelo rosa, un pato color cuervo y las gemelas tontas pueden protegerme? Preguntó mientras Kakashi atrapaba 2 kunais dirigidos a la cabeza del hombre. Soy su Jonin Sensei y estaré con ellos para apoyarlos si es necesario. Además, podrían sorprender. Sobre todo a las 2 zorritas del equipo, dijo Kakashi mientras el hombre lo miraba con asombro. Porque había un sembón sobresaliendo de su jarra de sake y Usagi sostenía otra aguja entre los dedos de su mano derecha. Vamos, vamos. No maten al cliente ni al señor Tazuna. Me abstendría de insultar a mis ninjas. Están aquí para protegerlos y no querrán que los arrojen a los lobos, dijo el tercero Kage con una sonrisa burlona. Estarán con el señor Tazuna hasta que termine de construir su puente en el país de las olas. Presentó una solicitud alegando tener una pequeña banda de bandidos que de vez en cuando atacan y asaltan su lugar de trabajo y necesitan protección para él y sus trabajadores. Así que les diría que empaquen durante varias semanas y hagan su mejor esfuerzo en su primera misión de rango C, dijo al grupo mientras Kakashi tomaba el pergamino y se giraba hacia su equipo y su cliente. Nos reuniremos en la puerta sur en 1 hora, dijo mientras desaparecía en una nube de humo. Los adolescentes se miraron y salieron de la oficina. Tazuna miró su jarra de sake y lloró de tristeza por la pérdida de este, y también salió. Naruto y Usagi corrieron por el pueblo hasta su casa. Tsunade estaba de pie junto a la ventana de la cocina bebiendo té al ver a las 2 rubias dirigiéndose hacia ella. Arqueó una ceja al verlos. Porque nunca llegaban a casa tan temprano a menos que Usagi casi matara a Uchida y Kakashi quisiera que se perdieran de vista por un rato. Las 2 rubias entran a la casa y entran a la cocina, donde ven a la rubia mayor allí, mirándolas con recelo. Bueno, díganlo ustedes 2, les dijo, apoyando las manos en las caderas. Se miraron y luego la miraron. Mamá, tenemos una misión de rango C en el país de las olas, dijo Usagi, sonriéndole a su mamá. Sí, Ba-chan. Tenemos que empacar y estar listos en 1 hora, añadió Naruto con una sonrisa. Una sonrisa se dibujó en los labios de Tsunade. Me alegra oír eso. Pensé que tendría que ir a curar a ese imbécil otra vez, dijo mientras se daba la vuelta y se dirigía a la despensa junto a la puerta trasera. Abrió la puerta y sacó 6 pergaminos de almacenamiento. Bien, ustedes 2. Estos pergaminos contienen comida, barras de raciones, píldoras de soldado, botiquín y medicinas. Sí, Naruto, este último pergamino contiene ramen. Lo añadiré a los demás. Al decir esto, sacó un 7º pergamino que decía ramen de Naruto. Él simplemente sonrió, tomó los pergaminos y se volvió hacia Usagi. Entonces, ¿llevamos paquetes o lo guardamos todo en un solo pergamino más grande? Le preguntó a su futura esposa. Usagi le sonrió. Podemos guardarlo en unos pergaminos, dijo mientras se giraba y se dirigía a su habitación a buscar suficiente ropa para la misión y el traje de Naruto. Había pasado 1 hora. En la puerta sur estaban Kakashi y su cliente. Los 4 adolescentes se unieron a ellos y se marcharon. En una tierra muy lejana. La sonrisa de Miyuki se suavizó. Abuela Ikuko, dijo mientras abrazaba a la anciana. Ikuko la miró detenidamente y vio 3 bigotes en sus mejillas. En ese instante supo que la niña que tenía delante no era su nieta. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. Miyuki se separó del abrazo y miró a su abuela. Me llamo Miyuki Uzumaki Namikaze. Soy hija de Usagi Tsukino y Naruto Uzumaki Namikaze, le dijo a su abuela. Se oyeron pasos detrás de Ikuko y otras 2 personas aparecieron tras ella. Kenji y Sami aparecieron detrás de Ikuko. Sonrieron a los exploradores externos, pero ambos palidecieron al ver a Miyuki. ¿Usagi-chan? Preguntó Kenji a la chica que tenía delante. Con tristeza, Miyuki negó con la cabeza y bajó la mirada. Lo siento, abuelo. Soy solo yo, Miyuki, les dijo a su abuelo y a su tío. Abuelo. Gritó Kenji en voz baja. Miyuki asintió. Pasemos, por favor. Lo que quiero compartir con todos es mejor decirlo en privado, les dijo mientras miraba a su alrededor. Ikuko se hizo a un lado, al igual que su esposo e hijo. El pequeño grupo entró en la casa, a la sala, donde todos tomaron asiento y observaron a la chica rubia platino. He venido aquí para ayudar a mi otra hermana a salir del apuro en el que se encuentra.
Por lo que sé del futuro y las historias que me contaron, nada bueno saldrá de ese Teme si la mantiene en sus garras. Y las otras chicas morirán si no hacemos nada para ayudarlas. Así que les mentí a mis padres y les dije que iba a una misión de exploración para recopilar información sobre una nueva aldea shinobi que surgió en el país de los pasteles de té, dijo Miyuki mientras todos en la sala palidecían. ¿Qué nos puedes decir?, preguntó Sami mientras miraba a su sobrina. Suspiró y negó con la cabeza. No puedo decir mucho. Porque ya estoy cambiando el tejido del tiempo. Con solo estar aquí y contarte lo que acabo de hacer, dijo con tristeza. ¿Podrías al menos decirnos cómo está Usagi?, preguntó Ikuko, sonriendo suavemente al pensar en su pequeña. Mamá está bien. Les puedo decir que está casada y tiene mucho que contarles cuando llegue el momento, dijo Miyuki, sonriendo a todos. ¿Casada?, gritaron todos en la sala mientras miraban a la chica. Ella asintió lentamente. Pero soy del futuro, así que en este momento aún no está casada, sino comprometida con mi padre y con ganas de asesinar a un emo patán. Terminó de decir mientras el color volvía lentamente a sus rostros y se sentaban. ¿Mi niña se casa?, exclamó Kenji mientras miraba a su esposa, quien también lloraba. Pero sus lágrimas eran de alegría, no de frustración. Porque nunca logró inculcarle el temor de Dios al niño. No puedo creer que el gatito haya conocido a alguien allí, dijo Haruka. ¿Sabes dónde tienen retenidas a las otras chicas?, preguntó Luna, quien ahora se había unido a ellas junto con Artemis. Miyuki miró al gato negro. No, mamá nunca me lo dijo. Siempre decía que era lo más profundo del infierno. Se lo contó a Luna. Esto hizo reflexionar a Luna. He buscado para ver si alguna vez han regresado a la antigua base de Beryl. Quizás, pensó. ¿Cuánto tiempo estarás aquí?, preguntó Luna. Solo puedo quedarme un par de días. Porque el paso del tiempo es muy diferente allá que aquí, dijo Miyuki. Solo espero que mis hermanas no se enteren. Si lo hacen, no hace falta decir que será un problema. Aquí estaba ella hablando de una hermana misteriosa. Esto hizo que Haruka se preguntara qué les ocultaba a esta chica. Los malhechores somos nosotros. Rei despertó de su tratamiento especial. Su largo cabello azabache se tiñó de morado al levantarse de la cama. Miró al otro lado de la almohada y allí, dormido, estaba el rey Metaria. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Por fin es todo mío. No lo compartiré con nadie, se dijo. Mientras se giraba para recoger su bata, escuchó las risitas de una niña desde las sombras de la habitación. La niña rió un poco más antes de desaparecer de las sombras y de la habitación por completo. Rei se dirigió a la puerta de su dormitorio y la abrió. Miró por encima del hombro una vez más. Lo tendré todo, pensó con una sonrisa maliciosa. Salió de la habitación y bajó a las mazmorras donde retenían a las chicas. Se acercó a una puerta que estaba congelada. Miró por la pequeña abertura y vio a una chica de largo cabello cian tendida en el suelo. Su piel tenía un suave tono azul. El pecho de la chica se alzó lentamente, mostrando que había sobrevivido al tratamiento especial al que se había sometido,